Maestro Marcos Garcert, gracias por estar con nosotros, licenciado en Educación con posgrado en Educación en la Universidad de Winnipeg en Canadá, Y maestría en Gestión de Proyectos, en fin. eh, ¿Qué estás viendo en los retos de la educación a distancia? ¿Qué estás viendo en este tema, Marcos? bueno, buenos días, buenas tardes, Fernanda, buenas Mm. tardes a las familias que nos están escuchando. Y bueno, todo llegó muy de sorpresa, ¿verdad? No estábamos preparados para este tema de la cuarentena y Sí. educación a distancia. Y nosotros aquí en América Latina también no estábamos preparados. Lo que sucede es que ya habían cambios en la educación que ya estaban siendo estudiados, ¿verdad? Y eso en todos los países, todos los ministerios de educación. La cuarentena solamente aceleró a estos procesos. Hay, de verdad, hay muchos problemas y también hay muchas cosas positivas que se pueden sacar de este momento. Lo que te puedo decir y decir a las familias con un poquito de mi experiencia en la educación canadiense es que la palabra sería para ayudar a las familias en este momento sería comunicación. Comunicación con de los colegios, de los maestros y también para las familias, para que el niño pueda tener su aprendizaje eficiente de la manera más significativa posible, de acuerdo con sus condiciones locales. Sí, Ahora, Marcos, a ver, tú estudiaste en Canadá, ahorita estás en Brasil, estoy en San Paulo, Brasil. estás Sí. en Sao Paulo. ¿Está pasando lo mismo en Brasil, vaya, en Latam, en Latinoamérica, y Ujú. también en el tema, yéndonos más para arriba, Canadá, Estados Unidos, que lo que pasa en México con la educación a distancia? Porque yo daba unos datos al principio del programa desafortunados en cuanto a la conectividad, desafortunados en cuanto a los dispositivos con los que Ujú. cuentan las familias, desafortunados en cuanto a los maestros con errores de 162 tienen fallas en ese sentido. Entonces, y por otro lado, Marco, aquí en México hay maestros que al no poder dar esas clases piden a la Secretaría de Educación Pública que se suspenda el ciclo escolar hasta que llegue el semáforo en verde, pero también cómo vas a dejar a los niños ir a escuela. En fin, es todo un brete. ¿Está pasando lo mismo en otras partes que tú conoces? Bueno, dos experiencias que puedo compartir contigo. En Canadá ya el año escolar empezó ahorita, ¿no? Y van a regresar en clases presenciales en algunas provincias como Quebec y Ontario el próximo día 8, la próxima semana exactamente, ¿sí? Pero aún con mucho cuidado con este tema de cuidar a los niños, a hacer el distanciamiento social para ver si funciona. Aquí en Brasil, como en Canadá y como en México también, cada estado tiene un cierto nivel de independencia. Algunos estados en Brasil ya empezaron las clases presenciales, pero en un modelo híbrido, ¿sí? En que los grupos son divididos. Por ejemplo, si tienen alumnos de preescolar, una clase con 15 alumnos, 7 están en En Zoom lunes y y en 7 Zoom, y en presenciales. cuanto están presenciales 2 veces a la semana. Y Fernanda, perdona el español, pero si hay alguna palabrita que no comprendas, por favor, me Ay, pregunta. Marcos, no, al contrario, gracias por el español que hablas. Gracias a Muchas ti. gracias, hablas muy bien español. ¿Cuántos idiomas hablas, Marcos? A lo inglés, español y un poquito de francés de Quebec. Eso. Bueno, entonces están pasando lo mismo que nosotros. O sea, Sí. sí es la realidad de muchos. ¿Qué está pasando en Europa, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Asia con los Ujú. niños, con la educación? ¿Qué sabes? Sé que en Alemania en este momento ya llega, ya
reanudaron las clases en manera... Se cortó la señal con... Uy, No, se fue un poco la señal, tu internet. uy, Ahí, ahí dijiste, sí, volvemos. en Alemania y ahí nos quedamos. En Alemania, ¿qué está Perdona. pasando? En Alemania pasa casi que lo mismo. Ya regresaron las clases presenciales en algunas ciudades y de esa manera dividida presencial y por Zoom o por Teams o por otra herramienta específica. Es algo ah, producente, se puede decir esa palabra en español, es algo productivo porque une las mejores prácticas, por ejemplo, como hacemos en nuestros colegios aquí en Brasil o tenemos colegios en Corea incluso que ya empezaron la manera presencial full time. Entonces, Híjole. une las dos principales, los reglamentos de cada país que tenemos que seguir y las medidas sanitarias para evitar el contagio y evitar que las cosas vuelvan a ser como estaban, más peligrosas. Fíjate que me quedé pensando, Marcos, que sí, el tema de las materias, pues de aprender física, química, biología, matemáticas, civismo. ¿Qué hay de la inteligencia emocional? ¿Qué hay de la depresión? ¿Qué hay de la tristeza? ¿Qué hay de la frustración? Porque en eso, o sea, los alumnos, y fíjate, no importa el grado, ¿eh? Quizá los Ujú. más chiquitos es más difícil de comprender, pero tampoco los grandes entienden, ¿eh? O sea, creo que es en Exacto. general esta sensación, qué triste, ¿no? Para algunos que terminaron una etapa muy importante de su vida, como la preparatoria, y no se Ujú. pudieron despedir entre ellos, y vas a entrar a una universidad y pues tampoco puedes conocer a los que vienen. Eh, en fin, ¿qué hay de esa parte? No se estará Ujú. tomando en cuenta dentro de las materias? ¿O sí? Claro. Bueno, el contenido académico es algo fundamental, sea en México, en Brasil, en Corea, en Tailandia, en cualquier lugar, ¿no? Pero además del contenido académico, desarrollar estas habilidades socioemocionales especialmente en los más chiquitos, en los más pequeños, es muy importante. Pero ahí los más chiquitos tienen una gran ventaja. Ellos ya nacen digitales, ¿no? Ya saben manejar una tableta, un celular y algún equipo tecnológico mucho más fácilmente. Entonces ahí consiguen manejar con este problema. El tema de las habilidades socioemocionales que hacemos en nuestros colegios alrededor del mundo, compartiendo y reproduciendo la experiencia canadiense, nos dice que esos niños que tienen esta preparación y que buscan esa preparación de Ujú, habilidades como empatía, claro. respeto a las diferencias e incluso autonomía y independencia para poder trabajar solitos o trabajar en grupos también, ¿no? Entonces, esos niños tienen menos problemas, menos retos en este desarrollo completo, integral, ¿sí? ¿Me Eh, explico? sí, 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 sí. Aquí el tema es si estamos, eh, una parte es la preparación tecnológica, el poder contar con las herramientas de un internet, una computadora, una tablet, un lo que sea. Y otro es, si el maestro está digiriendo la pandemia, igual que el niño, estamos en un brete, ¿no? Estamos en un problema. Si el maestro o la maestra no está procesando la pandemia emocionalmente o en estabilidad y en equilibrio, pues también el chavito o el alumno o la alumna, pues no va a Ujú, vivir eh, bien esas clases, ¿no? ujú, ¿Qué, ¿Qué modelo te parece? Porque fíjate, estaba leyendo, Israel reabrió las escuelas cuando el coronavirus amainó y no fue buena idea, ¿eh? ujú. Alemania ya tiene más, abrieron las escuelas el lunes, lo que estabas Sí, diciendo. Pues te quiero decir que ya hay más de 1,000 contagios. O sea, no está ya se siendo una buena subieron idea lo que contagios. tú estás diciendo. Es decir,
creo que vamos por muy buen camino y Esteban Moctezuma, mis respetos cómo ha manejado la pandemia en momentos críticos para México. Él es uno de los seres que ha dicho, no, 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 a ver, aquí yo sí tomo las decisiones con la pena como secretario de Educación y qué bien lo ha hecho, ¿eh? Si no hubiera sido por él, las escuelas hubieran terminado en junio y esto sería una tragedia. Si no hubiera sido porque él pegó en la mesa y dijo, no, 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 con la escuela sí no se metan porque ahí hay un mundo de alumnos que podemos generar unos contagios severos, y es porque alguien le habló al oído, un notario muy importante que él estima mucho y que le dijo, oiga, no, don Esteban, frénele aquí porque usted va a ser el responsable de un caos en este país, y le hizo caso. Si no, bonita la hubiéramos hecho, mi querido Marcos. Déjame ir a una pausa de los Claro. patrocinadores tan queridos de ¿Qué tal, Fernanda? A escucharlos y regreso contigo. ¿A ti qué te está dejando todo esto que estamos viviendo desde el nivel de aprendizaje? ¿Hacia dónde va a ir el aprendizaje en el mundo? Viene a mi mente, Marcos, no sé si la has visto y te la recomiendo enormemente a todos y a todas, La lengua de las mariposas. Es una película hermosísima, La lengua de las mariposas. El final vas a sentir que se te revuelve el estómago y te van a dar ganas de llorar. Básicamente este maestro lo que hace es volver a lo básico. Véanla. Enseñar la lengua de las mariposas. Ya entenderán el significado cuando lo vean. ¿Hacia dónde va la educación en el mundo? Bueno, Fernanda, esta es una pregunta que es la pregunta de $1 billón, ¿sí? ¿Hasta dónde va la educación en el mundo con todas estas oportunidades? Y me gustaría reforzar esta palabra. Sabemos, sí, hay problemas, hay retos, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero si verificamos nuestro histórico en cuanto a sociedad, en cuanto a seres humanos, sacamos siempre, desarrollamos muchísimo después de un evento como este. Mira la gripe, en Brasil llamamos la gripe española, no sé si sería Sí, lo mismo, también. si también en De español. 1900, sí. Exacto. Y bueno, sacamos mucho provecho. Las vacunas, la ciencia se desarrolló de manera que, bueno, estamos aquí hoy, ¿no? Y el tema es confiar en la ciencia. Y confiando en la ciencia, que es lo que tenemos hoy, es así podremos decir a dónde va a llegar la educación. Creo que sería Entonces, más o menos. no hay un panorama, no hay algo en el mundo que esté funcionando mejor que otro sistema. O sea, el mundo está de cabeza en ese sentido. Sí, ¿Qué tema lo que estás diciendo, Marcos? sí, verdad. Cada país tiene sus propias necesidades, sus propias especificidades, ¿verdad? Y bueno, como le comenté, y no estábamos preparados para lo que ocurría. De acuerdo con la educación, el sistema educativo canadiense, podemos llegar aún más lejos si desarrollamos en nuestros niños, además del contenido académico, las habilidades socioemocionales que le comentaba antes, que nos proporcionarán o les proporcionarán adaptarse al cambio, ¿sí? Los niños ya son naturalmente adaptables, pero desarrollando aún más en este momento especial, ahí sí podemos tener aún éxito de alguna manera en este tema. La manera de socializar también cambia. Ese es otro Cambia. asunto. A ver, ¿qué has visto? ¿Habrá repercusiones a largo plazo en este desarrollo social o no? ¿Qué has Ujú. visto? Son, como comenté, los niños son ah, No. es importante decir que ah, fue un problema en el inicio y cuando se comenta, cuando se es transparente y les explica exactamente lo que está ocurriendo y se utilizan estrategias para
a calmarlos. En realidad es dejarlos más tranquilos. Este rezago, palabra correcta de se ocurrir de mayor o de menor manera, y todo depende de cómo vamos a manejar este tema con nuestros niños, especialmente los de la educación infantil, que a pesar de ser inadaptables, dependen muchísimo de las orientaciones de los papás y de las Es familias y que del colegio. eso es importante. Sí. ¿Cómo se imparten exitosamente clases virtuales? ¿Qué respuesta le darías a esto? ¿Cuándo podríamos decir, dentro de toda la negatividad que puede Ujú. encontrarse en estos sistemas que, pues no están probados, ¿no? Se sacaron pues en caliente, ¿no? Se sacaron del horno como se pudo para sacar avante un país. Pero ¿cómo dirías que se vivió una clase virtual exitosa? ¿Qué quiere decir Mm. eso? Esta pregunta es excelente y me gustaría, ya estaba ansioso para que me preguntara si me ibas a preguntarla. Bueno, niños, como son niños muy chiquitos, necesitan de rutina. Los papás y las mamás saben que horarios para jugar, para estudiar, y eso de acuerdo con nuestra experiencia, en nuestros colegios y de acuerdo con la metodología canadiense, es algo que ayuda a esos alumnos a tener un ambiente seguro, confortable y en que el aprendizaje puede ocurrir de verdad. Porque en un ambiente seguro, en un ambiente confortable, así por decir, los niños no genera en los niños ansiedad, frustración, no tienen miedo, no están ansiosos para saber lo que va a ocurrir después o no. Eso dicho, las rutinas son parte muy importante también en el aprendizaje. Si el niño sabe exactamente lo que va a pasar, lo que va a suceder, y eso hablo de los niños más chiquitos, que es de mi experiencia más larga, es aprenden de manera más significativa. Entonces, no vamos a tener clases, por ejemplo, en nuestros colegios, clases de 4, 5, 6 horas al día. Son momentos específicos porque además de todo tenemos que llevar en consideración la individualidad del alumno, las necesidades específicas que tiene. Los niños tienen y me olvidé la palabra en español ahora, span attention, un tiempo de atención en que se pueden concentrar. Entonces, son niños pequeños, menos tiempo consiguen estar concentrados. Entonces hay que adaptar esas actividades, esos contenidos y esas interacciones. Una clase con éxito de manera virtual tiene rutina, piensa en la individualidad del Mm. alumno y seguramente los contenidos que van a ser impartidos, llevando en consideración estos dos factores, serán exitosas. ¿Me explico? Perfecto. Me parece que vale mucho la pena lo que nos estás diciendo para dar seguimiento a que cada clase virtual cuente con esas características. Eso Sí. también un poco por parte del alumno, pero también qué hay de los maestros. ¿Cómo impartir una clase virtual exitosa? Porque, mira, yo he visto unas cosas, Marcos, que estoy a nadita de hacer un libro. ¿Qué cosas he visto en las clases virtuales? No, 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 no. He visto desde profesores tirados en la cama dando la clase, así, tal cual, igual que los alumnos. He visto unas cosas increíbles, ¿eh? Entonces, también del Mira, otro lado, para aquellos maestros que nos escuchan y maestras, pues cómo claro. impartir una clase virtual exitosa, que sea buena para el otro. Bueno, cuando salga el libro, cuenta conmigo para traducirlo, ¿no? Porque me Ay, interesa adorado. muchísimo. Bueno, hablamos siempre de los alumnos y de las familias, pero no podemos olvidarnos del otro punto, de la otra punta de esta cadena, ¿no?
que son los colegios y los maestros. Una clase virtual es la misma clase, adaptada obviamente, pero es la misma clase y requiere los mismos, a la misma preparación que una clase presencial. Yo como maestra no llegaré en mis pijamas y con calcetines, sandalias, no, me faltan la palabra en español ahora para expresar esta Chanclas. emoción de saber que no podemos suponer que no nos están viendo. El maestro es un ejemplo para los alumnos, es el guía, es el facilitador del conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, de la parte del maestro, primero, hay que ser apasionado por los niños, hay que amar la educación. Y eso no es un discurso, y ahí de nuevo, tengo que hacer clases de español en México, un discurso bonito, un discurso con flores para decirles, ay, qué lindo. No, es la realidad. Para ser maestro hay que amar lo que se hace y hay que amar a los niños. Bueno, capacitar este maestro, este profesor. El alumno, la familia, solo va a tener seguridad cuando sabe que el maestro tiene experiencia o tiene amor y demuestra esa experiencia, ese amor en el proceso de enseñanza, ¿sí? Clase virtual solamente se cambió el ambiente. La clase es la misma, adaptada, obviamente, de acuerdo con los recursos y la tecnología. Hay un dicho muy, muy interesante que lleva me gustaría compartirlo. Teatro grabado no es un cine, ¿verdad? No es una película. Entonces, teatro grabado no es un cine. Es verdad, de acuerdo conmigo. Cierto, ¿Y qué quiero decir con este dicho? Cada ambiente, cada necesidad, cada público tiene una necesidad específica. Entonces, si es una clase en Zoom, vamos a adaptar. No necesito tener millones, millares de recursos y todo el aparato tecnológico, pero con lo que tengo es perfecto. Puedo continuar este proceso de aprendizaje y utilizar lo que tenemos, ¿sí? Gracias, Marcos. Gracias por estar con Gracias a nosotros. ti. Eres un agasajo, Marcos Garcert, desde Sao Paulo, para qué tal.